Hola alumnos, aunque las fotocopias del Renacimiento están clarísimas, ¿veis? Están súper resumidas. A pesar de eso, pues os lo voy a explicar un poquito, pero están muy claras. He cogido estas fotocopias, que como dije la utilizaba yo en mi centro anterior porque no usábamos libros, porque así no tengo que deciros que subrayar y todo lo que está es importante, ¿vale? Está súper resumidito, vamos a ir viéndolo un poquito, ¿vale? Con el Renacimiento quiero que recordéis la tabla que yo hacía en la pizarra sobre la Edad Antigua, la Edad Media y luego la Edad Moderna, que empieza con el Renacimiento. Recordáis que hacía una flecha hacia la Edad Antigua, ¿verdad? Porque el Renacimiento lo que hacía era recordar y traer de nuevo todos los mitos clásicos griegos, incluso todos los valores de la Edad Antigua e incluso manifestaciones artísticas, ¿vale? Pues eso es lo que ocurre. Hay que distinguir cuándo empieza la literatura y el Renacimiento. El Renacimiento, perdón, social y el literario. En literatura, puesto aquí que empieza aproximadamente a principios del siglo XV, ¿vale? Y termina cuando se publica la primera parte del Quijote en 1605. Las fechas de 1492, que son el descubrimiento de América y el final de la Reconquista y tal, y 1605, que es la primera parte del Quijote, es lo que se suele marcar. Por supuesto, en Italia, el Renacimiento pone aquí que surge, es donde alcanza su máximo esplendor, se expande por Europa. En Italia el Renacimiento empezó muchísimo antes. Recordáis que cuando dimos el Amor Cortés, yo expliqué la tríada de superpoetas italianos, ¿verdad? Dante, Petrarca y Boccaccio. Ellos ya empezaban mucho antes, en el siglo XIV mínimo, ¿vale? Bueno, pues ese movimiento surge en Italia y se expande por toda Europa. Cada país tiene un renacimiento diferente, ¿vale? Eso quiero que lo sepáis. Aquí vamos a explicar un poquito medio el general, medio el español. En primer lugar, culturalmente, el hombre empieza a mirar a la antigüedad, que son las civilizaciones de Grecia y Roma, como fuente de inspiración para todas las artes. Por supuesto, admiran a la antigüedad, admiran como los griegos y los romanos pues tenían esa contemplación del mundo, de cómo tenían incluso una visión sin Dios, ¿vale? Cómo tenían un arte pues no basado en religión, sino, bueno, sí, tenían sus dioses y tal, pero sí basado en la belleza del hombre. Le interesa su escultura, su arquitectura, le interesarán todas sus poesías, incluso géneros como la égloga, que son poemas protagonizados por pastores, se copiarán ahora, ¿vale? En el Renacimiento. O sea que ellos empiezan a pensar que Grecia y Roma son fuentes inspiradoras y su habitante y su modo de vida eran dignos ahora de imitarse, ¿vale? En siguiente lugar, la visión del mundo ya no es teocéntrica como en la Edad Media. Ya Dios no es el centro, ahora es el hombre. ¿Esto qué significa? No significa que el hombre sea ateo, eso no tiene nada que ver, sino que ahora, lo pone aquí, la vida ya no es el valle de lágrimas esperando el paraíso. Ahora la vida y el mundo se ven como un regalo de Dios y por esto este mundo debe ser vivido y gozado. Antiguamente, en la Edad Media, como os dije, como estábamos aquí por ser expulsados del paraíso, esta vida es como una especie de tránsito, estamos aquí un poquito de paso, porque en realidad lo que tenemos es que aguantar un poquito, portarnos bien para tener la recompensa en la otra vida, que es la auténtica, volver a donde debemos, ¿no? Con Dios. Sin embargo, ahora el hombre empieza a pensar que si esto lo ha creado Dios y si esto es largo y si aquí hay pues belleza, naturaleza, belleza física, cualidades bonitas en los humanos, pues este mundo no puede ser tan malo. No puede ser tan malo, será un mundo que merezca que lo gocemos, que por supuesto sí, la otra vida es nuestro destino definitivo, pero este vale la pena y es bueno y es bonito porque así Dios lo ha hecho, ¿no? Esta visión del mundo, considerando al hombre como medida de todas las cosas, se llama humanismo. Esto consiste en que empieza a verse cuáles son los límites del hombre. El hombre pues puede perfeccionar su cuerpo, su mente, puede inventar cosas, puede hacer arte, puede escribir poemas, tiene capacidad para pensar, para inventar. Es como buen hijo de Dios que es, pues está lleno de cualidades positivas y tiene que explotarlas al máximo, sobre todo su mente. Recordad que el hombre renacentista por excelencia es Leonardo da Vinci, ¿verdad? Arquitecto, pintor, escultor, pintor, lo he dicho creo, bueno, ingeniero,
inventor, todo, ¿no? De todo, matemático, todo. El 3, debido a que el hombre se ve como centro de todo, se exalta la vida terrenal. El renacentista quiere gozar de la belleza, la juventud y los bienes terrenales. Pues en esto volvemos a lo mismo. Claro, el hombre dice, bueno, pues ya que estoy aquí, pues quiero gozar de las cosas bellas y buenas que tengo aquí. En cuarto lugar, la mentalidad del hombre se va cambiando. Hay muchas cosas que también cambian su mentalidad. El primero es el descubrimiento de América. Vosotros pensáis que ahora mismo tenemos un mundo absolutamente completo, ¿no? Conocéis cada rincón, porque tenéis satélites, tenemos los mapas ya completos. Sin embargo, imaginad que se descubre otra forma de vida, en este caso sería exterior, ¿no? Imaginad lo que cambiaría para el hombre de esta época pensar que no es el único que está en la Tierra, en el sistema solar o en el universo, y que encima hay otras culturas con otros modos de vida. Pues eso es lo que les pasó a los habitantes renacentistas, el hecho de conocer que hay otro continente, que hay gente con otras costumbres, que tiene otros alimentos. El tabaco, por ejemplo, cuando vino el tabaco a España se consideraba algo del demonio, y los indígenas sí fumaban, ¿vale? Entonces eso hizo que la mente se abriera mucho, ¿no? Siguiente lugar, un aumento de la riqueza. Antiguamente las clases sociales estaban muy marcadas. ¿Recordáis? El pueblo llano, el clero y la nobleza. Sin embargo, ahora pues empiezan a crecer las ciudades. Ya sabéis que esos artesanos empiezan a enriquecerse, surge la burguesía. Entonces hay gente que era del pueblo llano que empieza a tener dinero. Y tener dinero implica tener dinero para todo y ir ascendiendo socialmente. Y luego, por supuesto, la invención de la imprenta en 1440 hace que se difundan gran cantidad de obras literarias que puedan llegar a más personas. Pensad que antiguamente todas las obras eran copiadas a mano. Por supuesto, podía haber muy poquitas copias de cada obra. Sin embargo, ahora las obras se pueden difundir más, llegar a muchísima gente. No lo he puesto, pero también es muy importante la invención de las gafas, ¿vale? Que alargaban la vida lectora de cualquier persona que tuviera problemas de vista. Y en quinto lugar, pues el hombre usa su capacidad para investigar y crear obras de arte y tal, y aparece lo que os dije ya. Esto os lo expliqué en clase, menos mal, el tema de que el hombre perfecto, la visión del hombre perfecto, se dedicará tanto a las armas, perfeccionando el cuerpo, como a las letras, al conocimiento y a la sabiduría. Recordáis que Jorge Manrique ya tenía ese principio, ¿no? Un poco. Pues ese hombre va a ser el ideal del Renacimiento y se le llamará el cortesano, de Baltasar de Castiglione. Este autor italiano escribió un libro que se llamaba El cortesano, fue un poquito bestseller de la época, y ahí promulgaba este ideal de hombre, un hombre que cultivaba su cuerpo, sobre todo, evidentemente, hay artes militares, pero también las letras, ¿de acuerdo? Y ya está, estas son las 5 características: la antigüedad, Grecia y Roma, visión del mundo no teocéntrica y por qué, el humanismo, exaltación de los bienes terrenales, cambia la mentalidad del hombre y aparece la visión del hombre renacentista perfecto. Vamos a ver dos tendencias del Renacimiento en España. Las dos se clasifican en base a los monarcas que reinaron. El primero es Carlos I de España, pero vosotros lo conocéis como el famoso Carlos V. Este Carlos V es Carlos V, pero de Alemania, porque heredó terrenos allí, ¿vale? Pero en España se le conoce como Carlos I, ¿de acuerdo? Hasta la mitad del siglo XVI. Él es un monarca pues muy fuerte, era el hijo de Juana la Loca, era el nieto de los reyes católicos, tiene una influencia italiana muy fuerte. Durante su reinado, pues casi todos los moldes de la métrica y de los temas se parecen mucho a los italianos porque las relaciones diplomáticas eran muy buenas y se copian muchos moldes italianos con respecto a estrofas, tópicos, etcétera. Y su figura más importante será Garcilaso de la Vega, ¿vale? Y ahora, en segundo lugar, tenemos a su hijo. Su hijo es el famoso Felipe II. Pero en esta época, Felipe II, que ya sabéis que es el que construyó el Escorial, ahora explicaré por qué, el monasterio del Escorial en Madrid, os explico un poco. La Contrarreforma fue un proceso impulsado por varios pensadores de Europa, tipo Lutero y tal, donde querían una revolución para la religión cristiana, ya que habían visto que estaba obsoleta, que tenía muchos fallos, que la iglesia se había vuelto hipócrita, adinerada, en fin. Entonces hay una serie de pensadores que pretenden renovar totalmente la iglesia católica, como por ejemplo quitando tanto culto a las imágenes, promulgando que por ejemplo en vez de confesarnos con un sacerdote nos confesemos nosotros mismos, que nos arrepintamos nosotros sin necesidad de un perdón externo, porque Dios puede hablar con nosotros directamente. O sea, proponen una serie los protestantes de ideas
e interesantes para algunos y para los católicos horribles, ¿no? Entonces hay una especie de problema en España y en Italia, por ejemplo, porque estos países quieren seguir siendo católicos, mientras que otros, como Alemania, Holanda, pues sí, aceptan estas nuevas ideas protestantes. ¿Y qué ocurre? Pues entonces Felipe II, como es tan absolutamente católico, para que estas influencias protestantes y de nuevas ideas del cristianismo, de una nueva visión, no entren en España, lo que hace es cerrar un poquito la frontera, limitar un poquito la influencia exterior. ¿Y qué ocurre? Pues florece evidentemente la poesía de personas religiosas en España, que son tres. Fray Luis de León, que va a ser ascético, luego ya se verá, y San Juan de la Cruz y Santa Teresa, que son místicos, perdón, de hecho son santos, ¿vale? Son santos y comparten una cosa que es haber visto a Dios mediante el éxtasis, que ya lo explicaré. Entonces, si os dais cuenta, son cosas totalmente diferentes, dos tipos de renacimiento bastante marcaditos, ¿vale? Voy a ver el tiempo que me queda muy poquito. Vamos a ver, aquí en la poesía renacentista vamos a ver características muy típicas. En primer lugar, que por cierto son muy de Garcilaso, ¿vale? Esto va a ser muy de la poesía que vamos a ver en estos días. Primer tema es el amor. El amor. ¿Recordáis que os expliqué los rasgos del amor cortés en clase? No lo voy a recordar porque tengo poco tiempo. Pues igual, siguen iguales, pero sin embargo se le mezclan dos. El primero es la identificación del amor con la enajenación, esto significa locura, mental y la muerte. O sea, el amor te lleva a la locura y también a la muerte porque por este amor no satisfecho. Y segundo, empiezan los rasgos físicos de la amada. Y su belleza se hiperboliza, el pelo rubio, ojos claros, piel blanca, ¿vale? Eso lo explicaré en el siguiente poema. Pues eso es lo que se le suma al amor cortés. El amor cortés sigue, ¿vale? Y los poetas tendrán a una mujer, normalmente inalcanzable, que será su musa y a la que dedicarán sus poemas. Ese tipo de amor será amor petrarquista, ¿vale? Pues ya sabéis, es el amor cortés, pero elevado un poquito más, llevado un poquito más potente. Aparecen rasgos físicos de la amada que no solían aparecer antes, y ahora el poeta está muy desesperado. Por supuesto, el amor sigue siendo inalcanzable, esa musa, pero está más desesperado. Quiere morir porque no la va a tener nunca. Segundo lugar, la mitología clásica. Los poetas recurren a diversas historias de la cultura clásica, tanto mitos griegos como latinos, especialmente usan los mitos del poeta amoroso latino Ovidio. Mira, en el mundo latino, en los mitos, ya sabéis que tenemos a Zeus, el dios de dioses, ¿no? Su hermano, Poseidón, el dios del mar, su hermano Hades, el dios del infierno, la mujer de Zeus, que era Hera, ¿vale? Todos estos dioses y todas estas criaturas mitológicas y estos hijos de dioses, todos estos mitos tienen un montón de historias de amor, desamor, y lo que hacen los poetas renacentistas es utilizar sus historias para plasmar historias verdaderas de los hombres. Ya veréis que a veces cogen mitos que les interesan de mujeres que han rechazado a hombres para explicar los sentimientos de los humanos. ¿De acuerdo? Eso ya lo iremos viendo. Por supuesto, quienes deis latín y griego tendréis esto mucho más fácil. Tercer lugar, la naturaleza. La naturaleza es importantísima y va a expresar el estado de ánimo del poeta, es decir, la naturaleza va a servir mucho a los poetas para explicar cómo se sienten. Si, por ejemplo, el poeta está cómodo, el poeta está bien, siempre se verá representado en un prado verde, tranquilo, con un riachuelo, mientras que si el poeta está mal por dentro, se describirá un paisaje como alterado, lluvia, tormenta, viento, ¿vale? Siempre el paisaje es un reflejo. Como he dicho, las églogas son unas composiciones inspiradas en la antigüedad latina, donde hay pastores que hablan, están pastando con sus ovejas, pero hablan de una forma muy culta y muy refinada. Y en realidad son nobles disfrazados que quieren ser pastores. Recordad a la pastora Marcela del Quijote. Y entonces ahí es donde, en ese marco superideal, ellos desarrollan sus poemas. Esto es lo que se va a llamar el tópico del locus amoenus. Es un lugar agradable. Y es cuando en los poemas veáis que se describe un entorno perfecto y ahí pues hay parejitas hablando de amor o pastores quejándose de amor, porque como esa naturaleza ahora se ve un reflejo de Dios, de la creación, de lo maravilloso que es el mundo y hay que gozarlo, pues a la naturaleza se le da un papel clave e importantísimo. Y lo siguiente es que se utilizan metros y estrofas que vienen de Italia y además se empiezan a adaptar al castellano. Sigo en el siguiente vídeo.